Hay algo que ni siquiera Dios puede perdonar. Actos que, según se dice, sellan el alma y separan al hombre de la luz para siempre. Durante siglos, profetas, sabios y creyentes han buscado entender cuáles son esos pecados y por qué ni siquiera el arrepentimiento más profundo podría borrarlos. Hoy te adentrarás en el misterio de las 6 faltas que, según las Escrituras y las tradiciones, el Creador jamás olvida, pero no para temerle, sino para comprender la profundidad del alma humana y la verdadera naturaleza del perdón divino. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre el bien, el mal y la redención. La primera y más citada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El propio Jesús habló de este pecado con una advertencia clara y aterradora en el Evangelio de Mateo. A todos se le podrá perdonar al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa realmente esto? No se trata simplemente de insultar con palabras o de maldecir. Es algo mucho más profundo. Es negar deliberadamente la verdad divina que se revela dentro del propio corazón. Imagina sentir una certeza, una luz que te guía hacia el bien, y aún así, con pleno conocimiento, elegir caminar hacia la oscuridad. Es cuando el alma reconoce la obra de Dios, la ve con sus propios ojos, pero por orgullo, por terquedad o por malicia, la atribuye al mal. En ese momento, una persona endurece su espíritu hasta tal punto que ya no siente la necesidad de arrepentimiento. Ha cerrado la puerta del perdón por sí misma. No es que Dios la condene, es ella misma, al negarse a aceptar la redención que se le ofrece, la que se aleja de la gracia. Es un acto final de rebelión espiritual, un punto de no retorno elegido conscientemente. El segundo pecado es la soberbia. A menudo se le llama el origen silencioso de todos los demás pecados. De hecho, fue el primer pecado, incluso antes de que la humanidad existiera. Fue la soberbia la que hizo caer a Lucifer, el ángel más brillante, que en su arrogancia quiso ser igual a Dios. La soberbia es la creencia de que uno no necesita a su creador, que el propio ego, la propia inteligencia o la propia fuerza pueden sustituir a lo divino. Cuando el corazón se llena de orgullo, deja de escuchar la voz de Dios. Se vuelve sordo a la guía, a la corrección y al amor. Una persona soberbia no pide ayuda porque cree que no la necesita. No pide perdón porque cree que no ha hecho nada malo. Y un alma que ya no escucha, que se ha convencido de su propia perfección, difícilmente podrá arrepentirse. Es como un recipiente que está tan lleno de sí mismo que no deja espacio para nada más, ni siquiera para la misericordia divina. Por eso, la soberbia es tan peligrosa. Te aísla en una fortaleza construida por tu propio ego. La tercera falta es la traición al amor y la misericordia. El amor es considerado el reflejo más puro de Dios en el ser humano. Es la fuerza que une, que construye y que sana. Por eso, traicionarlo con frialdad, engaño o crueldad hiere profundamente el tejido del alma. No hablamos solo de la traición entre personas, como en una amistad o una relación. Hablamos de algo más fundamental: traicionar el amor que el Creador ha puesto dentro de ti como un don sagrado. Quien destruye el amor por egoísmo, por poder o por puro placer, está rechazando la esencia misma de la divinidad. Piénsalo. Cuando manipulas a alguien que te ama, cuando te aprovechas de la inocencia o cuando siembras discordia por diversión, estás profanando ese reflejo divino. El alma que pierde la capacidad de amar con sinceridad, que se vuelve cínica y calculadora, pierde también el camino de regreso a Dios. Porque si Dios es amor, ¿cómo puede regresar a Él alguien que ha desterrado el amor de su propio corazón? El cuarto pecado es la desesperanza y el rechazo a la fe. Puede sonar sorprendente, pero Dios puede perdonar al que cae 1000 veces, al que duda, al que se equivoca. Pero la tradición nos dice que no puede perdonar al que renuncia por completo a la esperanza. Cuando alguien llega a creer que ya no hay salvación para él, que ni siquiera el poder infinito de Dios puede levantarlo, está negando su poder y su misericordia. La desesperanza es una forma sutil de orgullo, es decirle a Dios: tu gracia no es lo suficientemente grande para mi oscuridad. Este estado mata el espíritu antes que la muerte física. En ese silencio interior, donde ya no hay oración ni súplica, el alma se apaga lentamente, convencida de su propia condena. Por eso, nunca debes creer que estás demasiado lejos de Dios.
Porque en el preciso momento en que lo haces, cuando aceptas la desesperanza como tu realidad final, comienzas a perderte a ti mismo y cierras la única ventana por la que la luz podría entrar. La quinta falta es la maldad intencional. Hay quienes hacen el mal sin saberlo, por ignorancia o debilidad, y hay quienes lo hacen con plena conciencia y disfrute. Esa, dicen, es la verdadera oscuridad. Cuando alguien causa dolor deliberadamente, cuando planea la ruina de los inocentes o se regocija en el sufrimiento ajeno, su alma se aleja de toda posibilidad de redención. El mal intencional no nace del error, sino de una elección fría y calculada. Es la decisión de alinearse con la destrucción en lugar de con la creación, y cada una de esas elecciones deja una marca indeleble en el espíritu. Se dice que Dios puede perdonar la ignorancia, la debilidad y la caída, pero ¿cómo perdonar a aquel que encuentra placer en la crueldad? Es una perversión del propósito divino, un acto que no busca ningún bien, solo el gozo en la oscuridad. El alma que se deleita en el mal se ha transformado en la antítesis del amor divino, haciendo casi imposible su retorno a la luz. Finalmente, el sexto y último pecado, que quizás engloba a todos los demás, la negación del arrepentimiento. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta del perdón. Es el reconocimiento humilde del error y el deseo sincero de cambiar. Pero quien se niega a arrepentirse, aunque conozca perfectamente el mal que ha hecho, elige cerrar esa puerta por dentro y tirar la llave. Este es el pecado final, el que sella todos los demás. Porque sin arrepentimiento no hay cambio. Y sin cambio no puede haber salvación. No es que Dios se niegue a perdonar. Es el corazón endurecido el que se niega a ser perdonado. Imagina a alguien que ha cometido los peores actos, pero en su orgullo insiste. Lo volvería a hacer. No me arrepiento de nada. En ese momento, esa persona rechaza la mano extendida de la misericordia. Dios no rechaza a nadie. Son los corazones endurecidos los que se niegan a regresar a casa. Pero espera, estos pecados no son una lista para generar temor. Son un espejo para mirarnos con sinceridad y humildad. Porque la enseñanza más profunda no es sobre la condenación, sino sobre la redención. Mientras el alma busque la luz, mientras el corazón conserve una chispa de arrepentimiento, el perdón sigue siendo posible. Dios no busca castigar, busca transformar. Y quien escucha este mensaje con un corazón abierto, quien reflexiona sobre sus propias sombras con honestidad, ya ha dado el primer y más importante paso hacia la redención. Recuerda siempre esto. No hay oscuridad tan profunda que la luz del arrepentimiento no pueda vencer si decides, hoy mismo, volver al camino. Que estas palabras te sirvan no para juzgar a otros, sino para despertar tu propia alma. Gracias por acompañarme en esta profunda reflexión. Si este mensaje te ha hecho pensar, por favor, dale a me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más contenido que alimenta el espíritu. Nos vemos en el próximo video.